denominadas monocitos. Son monocitos cuando se encuentran en la corriente sanguínea y son macrófagos cuando están en los tejidos. ¿Ok? Entonces son los mismos, pero se les dice monocitos cuando están en la corriente sanguínea y macrófagos cuando están en los tejidos. Los macrófagos difieren de los neutrófilos. ¿Se acuerdan que eso ya lo habíamos visto? Pero vamos a repetir. Difieren de los neutrófilos en la rapidez de sus respuestas, que son más lentas, en sus capacidades antimicrobianas, que son mucho mayores, y en su habilidad para estimular las respuestas inmunitarias adquiridas. ¿Se acuerdan de los neutrófilos? ¿Cómo eran los neutrófilos? Sí, pero actuaban rápido, pero no podían mantener la acción, ¿verdad? ¿Y los macrófagos? Claro, son los que vamos a ver a ellos. Muy lento. Actúan lento, pero podían mantener esa respuesta por más tiempo, ¿verdad? Entonces aquí vamos a poner a las células fagocíticas cuándo se les llama monocitos y cuándo se les llama macrófagos, para que lo vayan anotando. Espérenme. Yo voy a ser secretaria. ¿Ya vas a hacer tú este parcelo? ¿Cuál era la pregunta? Nos compartimos los trabajos administrativos. Las células fagocíticas. A las células fagocíticas, ¿cuándo se les llama monocitos y cuándo se les llama macrófagos? Y dijimos que se les llama monocitos cuando están dentro, ¿verdad? Van a ser monocitos. Y cuando están ya afuera, cuando ya están en los tejidos, macrófagos. Monocitos es cuando están en La corriente sanguínea. Y macrófagos cuando están ya libres en los tejidos. Sí. Y luego, ¿cuál es la principal característica de los macrófagos? Que actúan lento, pero duran más. O sea, Sus respuestas son más lentas, pero su capacidad antimicrobiana es más alta. Esto ¿Es otra pregunta ahí? Sí, pero es en comparación con los neutrófilos. Y tiene habilidad para estimular las respuestas inmunitarias adquiridas. ¿Cuál era la respuesta? Las características de los macrófagos: sus respuestas son más lentas, sus capacidades antimicrobianas son altas y posee habilidad para estimular las respuestas inmunitarias adquiridas. Que igual que ellos, dijimos que era la respuesta lenta, ¿verdad? ¿Hasta aquí es lo verdad? sí. A diferencia de los neutrófilos, que están especializados en la tarea de destruir organismos invasores, los macrófagos tienen diversas funciones. Estas no solamente incluyen el desencadenamiento de la inflamación al actuar como célula centinela, sino que también la eliminación posterior de los restos generados. O sea, son multifuncionales, ¿verdad? Funciones de los macrófagos. Son sensores de la invasión. Eso significa, los macrófagos poseen receptores tipo TOL, que son los TLR, y receptores tipo NO, por lo que pueden detectar bacterias y virus. Responden mediante la producción de citoquinas, siendo las más importantes la interleuquina 1, 2, 23 y el factor de necrosis tumoral. Entonces, una de las funciones de los macrófagos es que son sensores de la invasión. Porque poseen receptores tipo TOL y no. Por eso se van a dar cuenta y van a responder con la producción de citoquinas. Y dentro de las citoquinas son las más importantes la interleuquina 1, 2, 23 y el factor de necrosis tumoral. La vez pasada nada más lo mencionamos, ¿verdad? ¿Eso es cuando te ven un mensaje? Sí. Bueno, mi novio. No sé.
¿Ya nos quedó claro esto entonces? Una de las funciones de los macrófagos es que son sensores de la invasión, porque poseen receptores tipo TLR y NOD, en resumen. Y la respuesta a esto va a ser la producción de citoquinas, donde los más importantes son varias interleuquinas y el factor de necrosis tumoral. ¿Ok? Y aquí tenemos un mapa. Es nada más para que lo importante es esto, generalizado, pero aquí tenemos el mapa. El macrófago en la interleuquina 1 es coestimulador de linfocitos Th2 y estimula la respuesta de la fase aguda en la 1. En el factor de necrosis tumoral alfa es citotóxico, estimula la proliferación de linfocitos T, estimula la respuesta de fase aguda y estimula la inflamación. En la interleuquina 12 es coestimulador de linfocitos Th1. En la 6 promueve la diferenciación de linfocitos B y estimula la respuesta en la fase aguda. Y en la 18 promueve la producción de IFN y los linfocitos Th1. Entonces, actúa con la producción de citoquinas y en cada una tiene diferente función, ¿verdad? Pero lo importante es esto, que lo vamos a grabar. En la fagocitosis. Los monocitos se unen a las células del endotelio vascular de una forma similar a los neutrófilos. ¿Se acuerdan cómo se unían? En el esquemita, ¿cómo era? Que van rodando. ¿Cómo? Sí, no es eso, donde van bajando y luego hacen que roten, roten y luego se adhieren, y luego se migran. Bueno, aquí el rodamiento se activa por mediación de su unión con las electinas, igual, y las células se detienen de forma gradual debido a la unión de las integrinas de los monocitos con los ligandos presentes en las paredes de los vasos sanguíneos. Los monocitos se unen a la molécula de adhesión intercelular tipo 1 endotelial mediante las integrinas B2 y migran a través de los vasos sanguíneos a los tejidos. O sea, igual que los neutrófilos, ¿verdad? Bueno, pues. Cuando se encuentran en los tejidos se denomina macrófagos. Varias horas después de que los neutrófilos hayan penetrado en los lugares de inflamación, comienzan a llegar los macrófagos. ¿Por qué? Porque los neutrófilos son los que actúan de manera rápida y los macrófagos de manera lenta, por eso llegan después, ¿verdad? Se podría decir que los neutrófilos son los mártires del sistema inmune, son los primeros en detectar y destruir el material extraño, y mediante su muerte atraen a los macrófagos al lugar de la invasión. ¿Tienes? o sea, la ven a ustedes. Entonces, en la fagocitosis, ¿cómo actúa? Se unen al endotelio vascular. Parecido a los neutrófilos, ¿verdad? Igual vamos a tener las electinas y se van a detener de forma gradual por las integrinas y luego se van a unir a la molécula por la adhesión y luego van a migrar a los vasos, van a migrar a través de los vasos a los tejidos, ¿verdad? Esos van a ser los monocitos. Los monocitos. Y luego ya que migran a los tejidos se van a llamar macrófagos. O sea, son los mismos, pero como los pueden ver como adultos ya crecieron y salen, ¿sí, no? Entonces, y estos van a llegar después con los neutrófilos. Van a llegar después. Ya cuando se están muriendo. Sí. Por la señal que mandan, ¿verdad? Mediante la muerte atraen a los macrófagos al lugar de la invasión. ¿Hasta aquí ya lo tenemos? Sí. ¿Estás escribiendo preguntas? Estoy. Tengo que hacer preguntas. Estoy haciendo como un resumen. ¿Cómo se llama? Cuando son macrófagos. No sé si usted Bueno, sí, tú lo que lo completes. ¿Cuándo son monocitos? Y ya de ahí hacemos las preguntas. La fagocitosis por macrófagos es similar al proceso de los neutrófilos. Destruyen a las bacterias por mecanismos oxidativos,
y no oxidativos, pero al contrario que los neutrófilos, los macrófagos pueden asumir una actividad fagocítica sostenida y repetida. O sea, van a durar más, ¿verdad? Además, los macrófagos secretan colagenasas y elastasas que destruyen el tejido conjuntivo y también liberan el activador del plasminógeno, que genera plasmina, que es otra potente proteasa. De este modo, los macrófagos pueden ablandar la matriz del tejido conjuntivo y permitir así una penetración más eficaz en el tejido lesionado. O sea, son más eficaces. Salud. Los macrófagos pueden fagocitar tanto a los neutrófilos apoptósicos como a sus gránulos. Salud. ¿Se acuerdan? ¿Por qué mencioné esto de apoptósicos? Apoptósicos. ¿Se acuerdan? ¿Estás grabando? Qué vergüenza. Pero nada más es la pantalla. Sí, no sale. Nada más la ver medio YouTube. ¿Cómo? Nada más la ver en YouTube. Síguelo en YouTube. Papi gringo. Así graban y luego ni lo vuelven a ver, de seguro. Sí. Estudiamos siempre al examen. Ah, bueno. Tenemos desde segundo parcial grabando. Desde Sí, lo segundo tengo. tetra, perdón. ¿Pues sí? No sale el doctor. No tenemos. Bueno, entonces, No, yo no recuerdo lo de apoptósicos. Ay, yo sí me acuerdo. ¿cuándo se activaba la apoptosis? Era el suicidio, para que no se pudiera seguir infectando otras células, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Eran los que, como si lo abrazaran, lo absorbían y se destruían. ¿Y quién mandaba esas Junto con señales? junto con la bacteria, con el patógeno. ¿Pero quiénes mandaban esas señales? La cintura killer. Bueno, el contenido de estos gránulos no siempre es destruido, sino que se transportaría a los endosomas, donde pueden inhibir el crecimiento de bacterias, tales como las micobacterias. De esta forma, los neutrófilos aumentan la efectividad de los macrófagos en la defensa del organismo. Aquí les puse este ejemplo, es el macrófago, como está fagocitando al neutrófilo ya apoptótico, ¿verdad? Generación de óxido nítrico. No todos los macrófagos generan óxido nítrico. ¿A qué hora se acaba esta clase? 12. 12:10, ¿verdad? Aquellos, No, 12-10. no todos los macrófagos generan óxido nítrico, pero aquellos que sí lo hacen se denominan células M1. Entonces, ¿cuáles son las células M1? Son los macrófagos que generan óxido nítrico. Y su función principal es la defensa del hospedador. La producción continua o sostenida de óxido nítrico permite a los macrófagos M1 destruir de forma muy eficaz a las bacterias, hongos, protozoarios, algunos helmintos y células tumorales. El óxido nítrico se une a enzimas que contienen metales como la ribonucleótido reductasa e impide la síntesis de ADN. También puede bloquear enzimas respiratorias mitocondriales que contienen el grupo hemo. ¿Qué son las enzimas? Bueno, hasta aquí, ¿qué llevamos? Que las células M1 son las que generan óxido nítrico. Los macrófagos que generan óxido nítrico. ¿Qué más? Destruyen muy eficientemente a hongos, protozoarios, bacterias, helmintos y células tumorales. Y su función principal es la defensa del hospedador, ¿verdad? Por eso va a poder hacer eso. Una segunda población de macrófagos, denominados células M2, convierte la arginina en ornitina utilizando la enzima arginasa, pero esta no produce óxido nítrico. Entonces, ¿qué hacen las células M2? ¿Qué
también son macrófagos. Convierte la adenina en ornitina. Utilizando Con la las hexaminasa. Y este segundo grupo no produce óxido nítrico. Nada más el primero que vimos que eran las M1. M1 sí, M2 no. ¿Hasta aquí todos? Claro. Pero que son enzimas. Proteína. Como. O sea, sí, dejas. Yo pensaba, ¿no? Sí, es un grupo. Sí. Las células M1 defienden frente a la invasión microbiana y producen citoquinas proinflamatorias. Al contrario que las células M2, que reducen la inflamación y producen citoquinas que suprimen la respuesta inmune. Entonces, esa es la diferencia, ¿verdad? Que unas defienden y las otras producen. La M1 Defiende. y produce Y produce citoquinas. citoquinas. Y la 2 produce. Ah, bueno, también produce, pero que suprime la respuesta. ¿Sí? Las células M1 se producen al inicio del proceso inflamatorio, cuando la inflamación es necesaria, mientras que las células M2 aparecen posteriormente en el proceso, cuando se requiere la curación o el restablecimiento. De esta forma, las células M2 promueven la formación de vasos sanguíneos, la reparación y la remodelación de los tejidos. Entonces, una le sigue a la otra, ¿verdad? Una va a hacer el trabajo Y la ¿quién otra dice? es la rehabilitación. Ajá, sí, y la otra va a ser como la asistente. Y van en orden 1 y 2. Y así, primero va a ser la 1 y primero va a ser la 2. Y aquí les puse un dibujito, para que se les haga más fácil. Ese parece Patricia. Sí, qué rollo, yo también pensé. Entonces la M1 va a ser la que va a producir las citoquinas. ¿Cuáles habíamos visto? Algunas interleuquinas, ¿verdad? Las que vimos al principio. Y el factor de necrosis tumoral. Y la M2, un refuerzo que le sigue, ¿verdad? Sí. Y se echando agua o gasolina. Está regando las interleuquinas. No, es como para. Ajá. Entonces así se lo graban, ¿sí? Entonces hasta aquí es lo que llevamos, Que los que es lo macrófagos más importante que se les ha quedado. Muy bien. Acuérdense que se les monocitos es cuando están en la sangre, en la circulación de la sangre o bueno. Y macrófagos cuando ya penetran a los tejidos. Y los de atrás, que siempre les tengo que decir. ¿Qué más vimos? Que los macrófagos son los lentos.